Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. En este capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versos del 31 al 34, encontramos lo siguiente. Dice: Cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. A raíz de su enseñanza, Jesús provoca en sus oponentes la reacción de lapidarlo. Pero él replica: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Entonces, lo quieren apedrear al término de hablar, pero él hace referencia a las obras buenas de parte del Padre. Y los judíos replican: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Y entonces aquí está una de las causas de la lapidación, morir apedreado, la blasfemia. En este caso, la blasfemia pues es faltar el respeto al santo nombre de Dios, considerando el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, que sería como equivalente a no faltar el respeto al nombre de Dios. Y Jesús replica: No está escrito en su ley: Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, aunque lo pone entre paréntesis, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Entonces, claramente es muy curioso porque Jesús habla de su ley, hablando respecto a los que quieren apedrearlo. Y la palabra de Dios dice: ustedes son dioses. Uno podría decir: ¿cómo se podría entender esto? Nosotros lo entendemos porque se acerca al concepto somos hijos de Dios, participamos del ser de Dios. No se entiende que somos dioses como Dios, sino que participamos de la vida divina de Dios. Y dice que esta divinidad participada es para quienes ha sido dirigida la palabra de Dios. Pero distingue eso respecto de los que han recibido la ley de Moisés. ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Entonces aquí vemos realmente cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque dice a quien el Padre consagró. Consagrar, recordamos que es que una persona se dedique totalmente para Dios. Pero la consagración del Padre hacia Jesús es una consagración eterna. Y luego dice su misión: envió al mundo.
Entonces, si el Padre lo consagró y lo envió al mundo, y él ha dicho, soy hijo de Dios, ¿por qué me llaman blasfemo? Nuestro Señor está claramente diciendo cuál es su condición de hijo de Dios, de consagrado y de enviado al mundo. Pero además añade, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean por las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, si pensamos en las obras, por ejemplo, resucitar un muerto, pues una cosa que nadie había hecho. Y entonces, en este caso, dice Cristo, hago las obras de mi Padre. Dice, pero si no me creen, crean a las obras. De modo que se pueda comprender que el Padre Dios está en mí y yo en el Padre. Esto habla de la profunda unidad que hay entre Jesús y el Padre Celestial. Y entonces dice, trataron de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. De hecho, esta es la frase que subraya la liturgia. Intentaron apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Y como habíamos comentado, precisamente porque todavía no es la hora que el Padre tiene destinada para esta entrega. Y entonces, aquí la controversia, ¿no? Porque sus perseguidores lo consideran blasfemo y lo quieren asesinar por blasfemo. Pero nuestro Señor justifica no solo sus palabras y sus obras, sino su unión con Dios. Y el Evangelio comenta que regresa al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se queda ahí. Es decir, frente a este intento de asesinato, entonces él va a lo que hoy se llamaría Transjordania, donde Juan había bautizado y estaba ahí. Fíjense, la relación que hace el Evangelio de San Juan con la presencia de Jesús, donde Juan el Bautista realizaba el ministerio de predicación y de bautismo. Y dice el evangelista, muchos acudían a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. Y entonces aquí se añade otra cosa, ¿no? Porque si Juan, que era considerado un profeta, no hizo ninguna señal milagrosa, entonces quiere decir que si Jesús está haciendo señales prodigiosas, es distinto de Juan. Pero además añaden, lo que Juan decía de este es verdad. Y entonces está otra vez el tema de la verdad. Jesús actúa desde la verdad. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Porque es el enviado. Y porque su palabra tiene eficacia. Y termina este pasaje del Evangelio diciendo, muchos creyeron en él allí. Es decir, la fe nace de la palabra de Dios y de las obras de Dios. Pero no solo eso, nace de la presencia de Jesús, del ser de Jesús. Podríamos decir, es más importante Jesús que lo que dice y lo que hace, por exagerarlo de alguna manera. Pero claro, sabemos que en él no hay esas separaciones. Tanto es importante él como lo que dice y como lo que hace. Entonces, bueno, pues realmente creo que este evangelio nos ayuda a considerar nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestra divinización, que de hecho Cristo ha venido para divinizarnos. Y ese divinizarnos está en el parecernos a Dios. ¿Y cómo vamos a parecernos a Dios? Precisamente pareciéndonos a su Hijo. En la medida que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras y vayan acercándose nuestros sentimientos, nuestras intenciones a las del Hijo de Dios, en esa medida nos vamos a cristificar. Y en la medida que nos cristificamos, nos divinizamos. De hecho, como han enseñado muchos, ¿no? Entre mejor ser humano eres, más cristiano eres. Y entre más cristiano eres, por lo tanto, eres más santo. Eres más parecido, semejante a Dios. Pero veamos cómo todo esto pues nos lleva. ¿Por qué? Porque a lo mejor
en nuestro esfuerzo por acercarnos a Dios, por ser como Dios, muchos querrán matarnos. A lo mejor algunos físicamente, como vemos en el caso de muchas personas que son perseguidas a causa de su fe. Pero a lo mejor de alguna manera metafóricamente, ¿por qué? Porque seremos juzgados, criticados, perseguidos por esto. Entonces, creo que al final de cuentas, Dios está con nosotros y Él no permitirá, como dice la Escritura, que resbale nuestro pie. Claro, la intención del Evangelio es que veamos cómo Jesús se acerca a su pasión. Todo lo conduce a su pasión. Su ser, su misión, lo que Él explica, lo conduce precisamente a la pasión y a la muerte. Pero de alguna manera está anticipando ya la divinización, la resurrección. Pues que este Evangelio nos ayude a adentrarnos en el misterio de Cristo, pero también en nuestro propio misterio, el misterio del cristiano. Que el Señor nos bendiga.